De pequeños, los cuentos infantiles que escuchábamos, ya sea de la boca de nuestros padres, de la televisión o en la escuela, siempre se desenvolvían en un mundo fantástico, donde una dulce e inocente doncella lograba superar tristes acontecimientos en su vida y lograba casarse con su príncipe azul para vivir felices por siempre, donde a pesar de los peligros, los niños abandonados por sus padres lograban retornar a sus hogares sobreviviendo el ataque de ogros y brujas, regresando con un botín de oro y joyas para su pobre familia. Pero los cuentos infantiles son tan antiguos que es natural que hayan tenido que cambiar con el tiempo. Sus versiones con el paso de los años se han ajustado a la inocencia de los niños de hoy en día, y aún la crudeza de las versiones de los hermanos Grimm en sus cuentos era demasiado fuerte para leérselas a un niño de esta época. Estos son los cambios que se han dado desde las versiones originales de los cuentos infantiles hasta la fecha, desde su creación cuando la vida era más dura para un niño en esa época de lo que es hoy. Primer cuento infantil, Pulgarcitos, en su versión infantil. Un par de campesinos tienen un hijo diminuto al que llaman Pulgarcito. Un día unos hombres le dicen a su padre que quieren comprarlo para exhibirlo. El pequeñín convence a su padre que tome el dinero y que él encontrará la manera de volver a su casa. Ofreciendo su ayuda en la casa de un pastor, Pulgarcito dormía en el heno de un establo en donde por error una criada se lo da de comer a una vaca, la que a su vez es comida por un lobo. Y finalmente los padres de Pulgarcito matan al lobo para rescatar a su hijo, al cual prometen nunca abandonarlo otra vez. En la versión original, recuperada por Charles, es muy diferente. Los leñadores en total tienen 7 hijos. Deciden abandonarlos por no tener el dinero para mantenerlos. Pulgarcito escucha el plan e idea una estrategia para volver. Viéndose nuevamente abandonados por sus padres en el bosque, deciden pedir ayuda en la casa de unos ogros. La mujer ogro decide comerse a los 7 hermanos, los que justamente coinciden en número con las hijas del ogro. Estas últimas dormían con coronas en la cabeza, por lo que Pulgarcito, enterado de ver que va a ser cena de ogros, les quita las coronas y se las pone a sus hermanos. El ogro termina degollando a sus 7 hijas en vez de a los abandonados. Pulgarcito y sus hermanos vuelven a casa con las riquezas del ogro. En el segundo cuento infantil hablaremos de Cenicienta. En la versión infantil, Cenicienta es sometida a todo tipo de humillaciones de parte de su madrastra y hermanastras. Un día, sus hermanas fueron invitadas a un baile al que la niña en cenizas quería asistir. Su madrina, un hada, realiza un hechizo para que asistiera en carroza y con un fino atuendo, pero la niña debía regresar a las 12, porque a esa hora el encanto terminaría. En la fiesta un príncipe se enamora de ella, y al dar las 12, Cenicienta, en su huida, deja caer su zapato de cristal. El príncipe la recoge y promete casarse con la mujer a quien le calce el zapato. Ya que solo Cenicienta pudo calzárselo, se casa con el príncipe y termina perdonando a sus hermanastras. En la versión original, esta versión no es tan distinta de las otras. Aquí la única diferencia es que en la versión de los hermanos Grimm se llamaba Annie de Tlaco, y en esta versión, cuando las hermanastras notaban que el zapato no les calzaba, se mutilaban los pies con tal de engañar al príncipe. No obstante, 2 pájaros previenen al príncipe, y como castigo a las mentirosas, les pican los ojos hasta dejarlas ciegas. En casi todas las versiones se mantiene una serie de elementos comunes.
pero también se introducen cambios importantes según las costumbres de la época y el lugar. Por ejemplo, la Cenicienta italiana no es buena ni paciente, sino que se convierte en una despiadada asesina que rompe el cuello de su madrastra y, pese a todo, recibe su recompensa. La Cenicienta egipcia no es tan casta y recatada como las europeas. Su belleza la hace tener muchos amantes y, finalmente, logra convertirse en la concubina del faraón. La hindú es pudorosa, pero constantemente es asediada por varones lujuriosos que desean poseerla. Por otra parte, algunas versiones mantienen la salvaje mutilación de los dedos de los pies y los talones para conseguir calzarse los zapatos y poder casarse con el hombre poderoso. Otras versiones juegan con el tema del incesto. La Cenicienta tiene que huir de su hogar para evitar convertirse en la amante del padre o del hermano. Y otras introducen la primitiva costumbre del canibalismo. En la Cenicienta rusa aparece una bruja caníbal devoradora de niños, y en otras versiones, las hermanas mayores de Cenicienta, celosas de las atenciones que la madre tenía con ella, matan a su progenitora y se la comen. Siguiendo con los cuentos, tenemos a Ricitos de Oro. En su versión infantil, una niña entra a la casa de unos osos que habían salido a dar un paseo. Dentro del hogar, prueba la leche que está servida en tazones sobre la mesa, se sienta en los sillones y se acuesta a dormir en una de las camas de los osos. Cuando los osos regresan, la espantan y la niña huye por una de las ventanas de la casa. Es un cuento corto. En su versión original, en la versión de Eleanor, en 1831, la intrusa no era precisamente una niña encantadora, sino más bien una anciana fea y malhumorada. Este cuento revela que después de que la vieja es descubierta, los osos la arrojan al fuego y luego intentan ahogarla, pero al no morir en ninguno de los dos intentos, deciden empalarla en la aguja de un campanario. En nuestro cuarto cuento infantil está La Sirenita. En su versión infantil, trata de una sirenita curiosa llamada Ariel, deseosa de pertenecer al mundo de los humanos. Un día salva a un príncipe de morir ahogado y se enamora perdidamente de él. Ariel decide buscar a Úrsula, la bruja del mar, quien la convierte en humano para que pueda encontrarse con el príncipe. Cuando está a punto de conquistarlo, Úrsula interviene y la convierte en su esclavo. Pero la sirenita y sus amigos logran vencer a la bruja. Ya en la versión original, escrita por Hans Christian Andersen en 1837, en esta la sirenita, obsesionada con el príncipe, le pide un brebaje a la bruja del mar. Esta le advierte que quedará sin voz, que sufrirá y derramará sangre con cada paso que dé, y que si no logra conquistar al joven, no podrá volver jamás al mar, por lo menos no como sirena. Sin la cola de pescado, la joven se acerca al príncipe, pero este se casa con otra, pensando que de quien está enamorado es de aquella dama, cuando en realidad era la sirenita la dueña del corazón de este. Al verlo con su esposa, la sirenita pierde las ganas de luchar por su amor y se lanza al mar convirtiéndose en espuma. Un fragmento del cuento original dice: al caer la noche, la sirenita, angustiada por haber perdido para siempre a su amado, subió a la cubierta. Recordando la profecía de la hechicera, estaba dispuesta a sacrificar su vida y a desaparecer en el mar. Procedente del mar, escuchó la llamada de sus hermanas. Sirenita, somos nosotras, tus hermanas. Mira, ¿ves este puñal? Es un puñal mágico que hemos obtenido de la bruja a cambio de nuestros cabellos. Tómalo, y antes de que amanezca, mata al príncipe. Si lo haces, podrás volver a ser una sirenita como antes y olvidarás todas tus penas. Como en un sueño, la sirenita, sujetando el puñal,
se dirigió hacia el camarote de los esposos, mas cuando vio el semblante del príncipe durmiendo, le dio un beso furtivo y subió de nuevo a cubierta. Cuando ya amanecía, arrojó el arma al mar, dirigió una última mirada al mundo que dejaba y se lanzó entre las olas, dispuesta a desaparecer y volverse espuma. Luego de eso, la sirenita es recogida por las hadas del viento y se transforma en una de ellas en recompensa por su buena acción. Como quinto cuento infantil está Pinocho. En su versión infantil, Geppetto es un carpintero que crea títeres hasta que un hada le da vida a una de sus creaciones, con la promesa de volverlo un niño de verdad, si éste demuestra ser capaz de volverse uno. En la versión original, existe una novela llamada Pinocho, escrita por Carlo Collodi. En ella, el niño de madera es mucho menos entrañable que en la versión animada, impaciente, avaricioso y egoísta. Recorre todo un camino iniciático para descubrir las ventajas de comportarse como es debido sin esperar nada a cambio. Curiosamente, parece mucho más real que otros niños de historias infantiles. Tal vez las principales omisiones de Disney se refieran al grillo, conciencia del niño. En la novela, Pinocho lo maltrata continuamente hasta que en plena rabieta lo mata, lo que por cierto no le impide volver como fantasma. También hay grandes diferencias con el hada, que en la historia original es el personaje que más sentimientos contradictorios genera en el niño. Al principio, aparece como una niña de pelo azul, que lo adopta como hermano y que muere de pena por el abandono de Pinocho. En un arranque de crueldad moralizante, el lector ve cómo un Pinocho necesitado de ayuda llama a su puerta, solo para ver que la niña le abre anunciando que todos los de la casa han muerto y que ella misma solo está esperando a que llegue su ataúd. En la Caperucita Roja, en su versión infantil, Caperucita es mandada por su madre a llevarle una canasta de comida a su abuela. Al caminar por el bosque se topa con un lobo que quiere comérsela. Él le pregunta a dónde va y ella le contesta con la verdad. El canino se adelanta a la casa de la abuela y la devora. Después se pone la ropa de la anciana y se come a la niña también. Un cazador destaza al lobo y rescata a la anciana y a la joven aún con vida. En la versión original, este cuento surge en los campos franceses del siglo XIV. En dichas versiones, el lobo conserva la sangre y la carne de la abuela y obliga a la Caperucita a que se los coma. Además, el animal obliga a la Caperucita a que se meta con él a la cama desvistiéndola, pero la niña logra evadir la propuesta diciéndole al lobo que tiene que salir a hacer sus necesidades. El lobo se lo permite, pero le amarra uno de los pies con un grillete para que no escape. En su desesperación, Caperucita se quiebra el tobillo y logra escapar, para encontrarse con el cazador, y el cuento termina con el lobo muerto y la abuela destrozada y regada por la casa. El último cuento de la lista es Blancanieves. En su versión infantil, la malvada madrastra de Blancanieves decide deshacerse de ella porque no puede soportar la belleza de la joven sea superior a la suya. Sin embargo, Blancanieves consigue salvarse y se refugia en la cabaña de los 7 enanos. A pesar de todo, su cruel madrastra consigue encontrarla y la envenena con una manzana, pero la princesa no está muerta, solo dormida, a la espera de que un príncipe la rescate. Ya en la versión original escrita por los hermanos Grimm, la perversa reina es fatalmente castigada por intentar asesinar a Blancanieves. El método que usaron para castigarla fue de lo más doloroso. La malvada reina fue obligada a bailar usando un par de zapatos de hierro al rojo vivo hasta caer muerta. Un fragmento nos dice: y accedió Blancanieves al príncipe y se marchó con él al palacio, donde enseguida se dispuso la boda que debía celebrarse con gran magnificencia y esplendor.
A la fiesta fue invitada también la malvada madrastra de Blancanieves. Una vez que se hubo ataviado con sus vestidos más lujosos, fue al espejo y le preguntó: «Espejito en la pared, dime una cosa, ¿quién de este país es la más hermosa?». Y respondió el espejo: «Señora reina, eres aquí como una estrella, pero la reina joven es 1000 veces más bella». La malvada mujer soltó una palabrota y tuvo tal sobresalto que quedó como fuera de sí. Su primer propósito fue no ir a la boda, pero la inquietud la roía, y no pudo resistir el deseo de ver a aquella joven reina. Al entrar en el salón conoció a Blancanieves, y fue tal su espanto y pasmo al reconocerla, que se quedó clavada en el suelo sin poder moverse. Pero habían puesto ya al fuego unas zapatillas de hierro y estaban incandescentes. Tomándolas con las tenazas, la obligaron a ponérselas y hubo de bailar con ellas hasta caer muerta. Existen muchas otras versiones de estos cuentos, y de otros también que debían dejar una dura lección a los niños de esa época, ya que en esos tiempos duros era necesario asegurarse que los niños obedecieran a sus padres de una forma u otra. Si te gustó este video, dale like y si es posible, suscríbete. Les agradecería mucho. Master Chulo fuera.